fin, segundo episodio de esta serie de Cómo X nos da miedito. No voy a mentir, con un poco de presión con la increíble recepción que tuvo el anterior capítulo. Muchas gracias, por cierto. Pero bueno, nos vamos a ir centrando porque hoy se viene temita denso, hoy se viene temita complicado. Hoy vamos a ver cómo Internet nos aterra. Cuando hablábamos de crear terror en videojuegos, decía que estos tenían más facilidad para crear ambiente que cualquier otro arte. Internet no juega con esas ventajas. De hecho, podríamos decir que ¿por qué separar esto del capítulo del terror en el cine? Bien, porque desde hace años las mejores historias que se cuentan aquí son las que comprenden su contexto, mientras que en una película, un videojuego o un cómic pretenden por todos los medios que te metas lo máximo posible en su ambientación y vivas cada momento como si estuvieses ahí. Creo que podemos estar de acuerdo con que las historias de terror más memorables de internet son las que te hielan la sangre porque precisamente es un vídeo o un post colgado en un sitio cualquiera de internet. Aunque sí, creo que se entiende mejor con ejemplos. Vayamos a esa parte. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Los primeros trazos de intentar asustar en internet eran básicamente páginas web gore como rotten.com o historias que rozaban o directamente eran tan conspiranoicas como un sombrero de aluminio. Pero de repente llegó la luz, había llegado Ted el Excavador, había llegado la primera creepypasta. Esta historia, con nombre copiado de Bob el Constructor, se trataba de un blog que relataba en primera persona la historia de su protagonista Ted y su amigo Brad, los cuales, tras encontrar un extremadamente angosto túnel en una cueva, se propusieron intentar ampliarlo hasta que fuera viable entrar. Pero, según avanzaban la misión, se fueron dando cuenta de que algo no iba bien, y cómo al final del túnel parecía haber algo. ¿Un animal? ¿El eco de un soplido o una piedra cayendo? Pues no lo sabemos. La última entrada del post es una de Ted diciendo que al día siguiente se aventuraría en el túnel y que ya nos contaría. Como algunos ya sabéis, este último capítulo fue publicado en 2001. Ahora la idea sería cortar aquí, pasar a otro ejemplo y dejar esto en el grandísimo misterio que es. Pero la realidad, y lo que hace que todo esto sea un poco una mierda, es que el Ted real salió de una alcantarilla para reclamar la autoría de la historia. Y sí, es comprensible, pero esto mata por completo la gracia. Porque veréis, la idea de los creepypasta es básicamente la de transportar leyendas urbanas a internet. Ya que, al igual que con una leyenda urbana, el creador de esta nunca se sabe porque se omite al contarla de boca en boca, el equivalente en internet es copiar y pegar por todas partes una historia sin mentar al creador, lo cual mola porque disuelve la línea entre lo real y lo ficticio. Ya no estarías leyendo una historia de terror de un tal Fukencio97, sino una leyenda que circula por internet, de la que algún enterado te dirá que está basada en una historia real y que seguro que es verdad que existe un capítulo perdido de Calamardo que incita al suicidio. Tú confía. Un concepto que me parece un poco tontería seguir usando porque la realidad es que llamamos creepypasta a muchas historias que tienen un dueño declarado, pero si nos ceñimos a este concepto, poco después los japoneses lo harían bastante bien, pasando las historias de los pueblos a foros de 2chan, que es como un 4chan pero japonés y un poco más anterior. Esto os lo cuento porque una moda muy popular entre esos creepypasta japoneses eran los capítulos perdidos, verdaderos inicios, verdaderos finales o mierdas de ese tipo. Las teorías que compartieron los japoneses son algunas muy recordadas, como el verdadero final de Campeones o de Doraemon, que bueno, son básicamente el y todo fue un sueño pero más turbio y sin resines. Y fuera de Japón también tendríamos el mismo concepto pero aplicado a otras series, o por ejemplo la leyenda del verdadero origen de Hello Kitty, y cómo olvidarla de los videojuegos, algunas como Polybius o la música de Pueblo La Banda, que se decía que contenían mensajes subliminales que incitaban a hacer cosas feas, y otras sobre cartuchos malditos, que supongo tomaban inspiración en películas como The Ring y entregaban trabajos algo cuestionables como Sonic.exe o el de la princesa, uno de mis favoritos. Pero bueno, si habéis estado el suficiente tiempo en internet sabéis que todo esto acabó bastardizándose. Puede que el culpable sea la popularización de YouTube o puede que simplemente la propia popularidad que estaban ganando los creepypasta en sí. El tema es que antes de que nos pudiésemos dar cuenta había un creepypasta de todo, y si la serie o el videojuego era famoso, pues mucho mejor, más visitas. Lo cual en un principio no sería un problema, no es como si tuvieran copyright, pero la cosa es que eran todos una evidente mierda, además muy repetitiva. De repente todos los tropos de los creepypastas se simplificaron y se convirtieron en los estereotipos más superficiales. Y desde ese punto ya era hora de convertir los creepypasta de los videojuegos, por ejemplo, en historias de retrasados mentales que ya podría aparecer su madre muerta en medio de la pantalla que ellos le echaban media horita más a la Nintendo.
Los capítulos perdidos se simplificaron en gente a la que le pasaban cosas spooky después de ver un personaje con ketchup u ojos hiperrealistas y demás modas que ahora lo comentaremos. Así salieron 500 creepypastas cuyo factor traumático para el protagonista generalmente era que un personaje mataba al resto. Y lo mismo va para los mensajes subliminales o rituales a las 3 de la mañana, que si en algún momento llegaron a dar miedo era cosa del 2012, donde el público era bastante más crédulo. Poco a poco todo lo creado ya había perdido el factor terror y la cosa no hizo más que empeorar cuando todo esto llegó a oídos de Tumblr, que diría que descanse en paz, pero no sé si se puede hacer eso en el infierno. Veréis, Tumblr fue un lugar donde inexplicablemente todo lo que llegaba se convertía en un chico guapo de anime. Y los creepypastas, por muy alejados que estuviesen, no fueron la excepción. Quizás se cebasen especialmente con Jeff the Killer, pero la cosa se fue expandiendo y ni idea de cómo, Jeff the Killer, Eyeless Jack y Slenderman acabaron teniendo sus aventuras homoeróticas en un piso de alquiler. O cosas peores que sinceramente no me apetece recordar. Todo esto hizo imposible tomarse en serio los creepypastas pasados y los futuros, los cuales fueron condenados a ser el vídeo más oscuro que tenía en la galería tu primito chico. Pero no decaigamos, el fandom del terror seguía existiendo y solo necesitaba otros tropos a explotar. Necesitaba nuevas formas, necesitaba el terror analógico, necesitaba los ARG. Aunque antes hablemos de otras formas menos representadas del terror en internet, volvamos a las páginas web. A ver cómo empiezo. Quizás el motivo por el que muchos podemos sentir esos sudores fríos con algunas páginas sea la siempre inseguridad que genera el exponerte a contenido libre de censura en internet, ya que para el que no lo sepa os informo que el único límite en internet es el legal. La moral queda muy lejos de algunos sitios y es muy normal toparse con vídeos muy gráficos solo con dejarse llevar un poco por la curiosidad. Dicho esto, antes dije que las primeras formas de intentar asustar o generar mal rollo en internet fueron las páginas gore, pero la cosa no se quedó ahí. A ver, sí, una de las páginas más populares, Sentimental Corp, de hecho es la web de un conspiranoico mal rollero, pero a lo largo de los años fueron surgiendo varias webs con ahora sí una finalidad de dar miedito y no tanto el morbo. 99 Rooms y Lo Mando son dos muy buenos ejemplos, ambos juegan con su estética y ser una especie de sueño febril en el que no tienes ni idea de lo que estás haciendo pero algún sitio te está llevando. Lamentablemente, después de la muerte de Flash, solo está disponible Lo Mando, así que a quien le interese le recomiendo que se baje el sonido del PC un poquito. Otro de mis ejemplos favoritos, porque está bastante guapo y porque está de moda, es la Fundación SCP, una organización ficticia encargada de contener a los SCP, los cuales son objetos, animales o puede que seres sobrenaturales que están contenidos dentro de la organización y han sido clasificados según su peligrosidad y riesgo para la humanidad. Y dicha fundación posee documentos particulares de cada SCP sobre su origen, propiedades o habilidades y su método de contención. La organización no tendría un tamaño definido ni un límite, por dos cosas. La primera, ahora mismo la cantidad de SCP encerrados sería concretamente una burrada. Y la segunda, que es lo que hace especial a esta historia, la Fundación SCP es un creepypasta colaborativo donde la comunidad se encarga de seguir ampliándolo con nuevos SCP. Eso sí, esta no es ni la única historia de terror colaborativa de internet, ni la primera, y ni siquiera es que este sea un concepto que se inventase con el internet. El bueno de H.P. Lovecraft tenía junto a unos colegas escritores el Círculo Lovecraft, donde se dedicaban a crear historias de horror cósmico para un universo compartido. Lo que sí trajo la llegada de internet no es tan solo, pero también es importante que personalidades y proyectos tengan un alcance que de otra manera nunca habrían llegado a imaginar, también es mucho más importante que esto el hecho de que la Fundación SCP es un proyecto que simplemente no funcionaría sin una comunidad activa, nutriendo constantemente de nuevas ideas a la fundación y convirtiendo todo esto en sinceramente uno de los proyectos más interesantes de internet. Por último, y relacionado con el Lost Media, ahora sí tenemos el terror analógico y los ARG. Pero antes de nada, ¿qué es el Lost Media?
seguro que habéis escuchado la frase de la realidad supera a la ficción. A ver, no sé si siempre, porque es cierto que la gente tiene mucha imaginación, pero lo que sí sé es que Internet no olvida, solo cambia de tema. Dicho esto, el Lost Media es un término bastante genérico que se refiere a todo el material de los medios de comunicación que no existe o no está encontrado, desde capítulos perdidos de telenovelas chilenas, un doblaje parcialmente encontrado de Doraemon en España, o un supuesto anuncio japonés llamado Hitogara, que digo supuesto porque no se sabe del todo si de verdad existió. Lo que sí está seguro es que hay varios testimonios de gente muy traumada con esa mierda. Y no solo se limitaría a esto, también se ha encontrado o confirmado la existencia de Lost Media sobre sucesos bastante desagradables e información ya así más sensible. El terror analógico recoge esta curiosidad morbosa que despierta el material que, sea por el motivo que sea, estaba perdido y se presenta como una especie de cintas encontradas, donde la gracia es buscar una correlación y armar la historia. Y si hablo del terror analógico en el vídeo de internet y no en el del cine, siendo que películas como El proyecto de la bruja de Blair podrían y son considerados terror analógico, es porque, aparte de que el término prácticamente solo se usa en internet, el hecho de verlo en una red social o página web suma muchísimo, ya que obviamente la mayoría del Lost Media que se ha recuperado en los últimos años es gracias a internet. Y si los videojuegos tenían más facilidad para integrarnos en su ambiente de terror por tonterías tan importantes como que el jugador elige dónde quiere mover la cámara, internet por su parte suma al terror analógico la falsa sensación de estar descubriendo algo que no deberíamos haber visto. Porque, bueno, un videojuego o una película es una cosa más premeditada y se entiende que hay cierto pulido y no todas las ideas se meten en una película. Habrá peores, habrá mejores, pero hay un mínimo estándar de calidad. Pero en internet no hay estándares de una mierda. Por lo tanto, como todos los ejemplos de este vídeo, mientras haya el más mínimo ápice de que pueda suceder, puedes engañar a tu cerebro y disfrutar de ese rico terror. Centrándonos ya, el terror analógico no se centra tanto en el susto o la sensación de vulnerabilidad, como sí lo hace en hacerte sentir incómodo. El terror analógico son detalles, ver caras donde no quieres ver nada, pasillos oscuros que deseas que solo sean eso, o monstruos que parecen personas, pero que las personas no son así, ¿verdad? Local 58 y Marble Hornets están bien, pero mi ejemplo favorito es el famosísimo Mandela Catalog. Una historia donde entes doppelganger o clones malvados, dicho de otra forma, que van desde copias exactas hasta amorfidades indescriptibles, atraen a las personas originales hasta los televisores para secuestrarlos. La única salida, matarte, porque nadie va a ayudarte. El terror analógico no tiene por qué, pero a veces viene en forma de ARG, una especie de juego con la comunidad en el que los creadores, a medida que suben los capítulos, preguntan a los fans qué decisión debería tomar el personaje supuestamente real en el siguiente capítulo. Por eso está tan relacionado a internet y por eso también viene genial a la hora de hacer terror, ya que digamos que en la mayoría de ARG de terror la idea sería algo así como una investigación que depende tanto del personaje como del público. Así pues, en Marble Hornets decidiríamos a qué lugares debe ir Jay según las pistas que las distintas entradas nos fueran dando. Y por otra parte, en Petscop sugeriríamos distintos lugares y distintas acciones que debería hacer el jugador a los mandos. Aunque bueno, Petscop es un poquito su propia cosa porque Marble Hornets se entendía de por sí, pero Petscop eran más bien cosas raras que iban pasando y que se iban enlazando a un horrible suceso de la vida real, lo cual suma ese puntito de lore dentro del lore y la investigación de la investigación, que oye, personalmente me encanta. El terror tiene una forma para cada medio, pero cuando hablamos de internet es curioso ver cómo en lugar de amoldarse el medio al espectador, es al espectador al que le toca meterse en la historia, porque en todas las formas que hemos visto nunca se niega que lo que estamos viendo es el resultado de clicar en un link, y queda en tu mano si quieres dejarte llevar por el misterio de un creepypasta o incluso participar en él. Tú mismo conoces los riesgos de internet y sabes que quizás la curiosidad mate al gato en según qué sitios. Eres tú el que se siente atraído por el secretismo y la rareza de los media, y sobre todo, eres tú el que decidió entrar en ese vídeo, leer ese post o clicar en ese enlace. Lo que aterra de internet es que castiga a los fisgones con lo que quieren encontrar. ¿Qué buscas? ¿Te quedarás satisfecho con solo saber que existe? ¿No quieres verlo por ti mismo? ¿Estás seguro de poder soportar la respuesta?